Bien, el día de hoy vamos a trabajar con un objeto que se aplica dentro de los espacios vectoriales que se llaman transformaciones lineales. Bien, en este caso comenzaremos con el análisis de la palabra transformación. La idea de la transformación es convertir un elemento de un espacio vectorial V, ¿de acuerdo? A través de una operación en un elemento U de otro espacio vectorial, ¿vale? U y V pueden ser iguales o diferentes, la verdad es que da exactamente lo mismo. Pueden tener la misma dimensión o pueden ir de una dimensión menor a una dimensión mayor o de una dimensión mayor a una dimensión menor. No importa mucho, ¿vale? En general, de manera particular, ya han trabajado transformaciones. Eh, un ejemplo de ello pues, sería hablar de las funciones que aprendieron en cálculo, por ejemplo, que están aprendiendo en el cálculo. Por ejemplo, la función f de x igual a x cuadrada, ¿saben? Es una función que se dice que toma valores reales y los transforma en números reales, ¿de acuerdo? Es decir, si consideramos a R como un espacio vectorial, como V, ¿sale? Y a este elemento como U, pues nos transforma números en números, ¿sale? Teníamos un número, por ejemplo, el 5, y lo transforma en 25, ¿de acuerdo? Porque eso es lo que hace esta función, transforma elementos en otros elementos. Una transformación transformará un objeto o un elemento de un espacio vectorial en otro, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hablemos de una transformación digamos, vamos a transformar de R2, un objeto, un vector de R2, es que no es igual, en un objeto en R, por ejemplo. Y esto se hace comúnmente. Supongamos que tenemos la expresión, ¿qué será? Área igual a base por altura. Bueno, pues esto es una transformación, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos un vector en R2 que contiene dos elementos, ¿sale? Base y otro elemento llamado altura. Y nos lo transforma en un elemento U, ¿de acuerdo? Al cual llamamos área. Estamos transformando la base y la altura mediante una operación en un área. Eso es una transformación. Y de hecho, las transformaciones se dan todo el tiempo, en todos los campos, ¿sale? Solamente que en estos momentos estamos hablando de transformaciones desde el punto de vista matemático, pero tienen transformación de la materia, transformación de la energía, este, no sé, transformación de la fuerza del movimiento, qué sé yo, ¿de acuerdo? Hay un montón de transformaciones. Si las podemos definir como que sus elementos pertenecen a un espacio vectorial y llevarlos a otro, entonces estaremos hablando de transformaciones vectoriales, que son las que a nosotros nos van a interesar. Pero en realidad, pues tenemos muchos tipos de transformaciones. Ahora bien, el título del día de hoy lleva dos palabras, que son las transformaciones lineales. ¿De acuerdo? La idea de una transformación lineal va a ser la siguiente. Generalmente las transformaciones se van a anotar con T, ¿de acuerdo? Y van de un espacio vectorial
hacia otro, es decir, toman elementos en el espacio vectorial V y los van a mandar al espacio vectorial U. Estas transformaciones pueden ser lineales o no, y para que sean lineales deben de cumplir dos condiciones, ¿de acuerdo? Sea T una transformación que va de un espacio vectorial V a un espacio vectorial U, ¿sale? Decimos que T es una transformación lineal si cumple dos condiciones. ¿Sale? Si dados V1, V2, ¿sale? Elementos de V, la transformación de T de V1 más V2, es decir, la transformación de la suma es igual a la suma de las transformaciones por separado. ¿De acuerdo? Esa es una de las cosas que hay que entender. Y la otra es que si tenemos alfa en el campo, como un escalar, que nosotros estamos entendiendo los escalares como números reales, la transformación de alfa por V1, en este caso es alfa por T de V1. Es decir, separa la suma de vectores en la suma de sus transformaciones. La transformación de una suma es la suma de sus transformaciones. Y la transformación de un producto por escalar es el producto por escalar de la transformación. ¿De acuerdo? Y eso se ve raro, pero en realidad es algo muy común. ¿Vale? Las transformaciones, insisto, se ven todo el tiempo. A ver, por ejemplo, ¿qué será? Híjole, es que se me ocurren cosas muy complejas, pero supongamos que tenemos una transformación que hace que en el vector V se transforme en, a ver, más fácil. Empezamos por indicar de dónde a dónde va. Digamos que tenemos una transformación o un espacio vectorial B que es R2, ¿de acuerdo? Y un espacio vectorial U que es igual a R. Y vamos a definir la transformación de un elemento B que sería con dos entradas, digamos V1 y V2, ¿de acuerdo? Y considerando esto como un B, nos lo va a transformar en 3V1 más 2V2. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, este elemento pues, ya está en los reales. Por ejemplo, digamos un vector en R2, díganme dos números. -7 y 8. -7 y 8. Sale. Ok, entonces la transformación de -7 y 8 sería 3 por -7 más 2 por 8 y esto sería -21 más 16 y esto nos da -5. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esta es una transformación. Nos está transformando un punto que es -7,8 en un valor que es -5. Es decir, nos está transformando de R2 en R. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿es lineal? Pues habría que revisar si cumple con las propiedades de linealidad. ¿De acuerdo?
Es decir, que si tomemos dos vectores y al sumarlos es igual que la suma de los dos por separado. Y si al multiplicarlo por un escalar, pues nos da lo mismo que hacer la transformación y multiplicarlo por un escalar. A ver, este es un vector, tomemos otro. Regáleme otros dos números. 5 y 4. 5 y 4. Entonces, la transformación de 5 y 4 hace que la primera entrada la multipliquemos por 3 y la segunda entrada la multipliquemos por 2. Esto nos da 15 más 8 y esto es 23. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, tenemos estos dos vectores, el -7 y el 8. Y si a eso lo sumamos 5 y 4, nos da un nuevo elemento. Nos da el -2,12. ¿Sale? Porque lo estamos sumando bajo las propiedades de el espacio vectorial R2. ¿Ok? A ver. La transformación aplicada a -7,8 más 5,4 es aplicar la transformación a -2,2. ¿De acuerdo? Y esto es aplicar la transformación, o bueno, aplicando la transformación sería 3 por -2 más 2 por 2. Y esto nos da -6 más 24 y esto nos da 18. ¿De acuerdo? Eso es por un lado. Esto es al sumar los dos vectores. Ahora bien, la transformación de -7,8 más la transformación de 5,4, la transformación de -7,8 nos dio -5. Y la transformación de 5,4, acá la tenemos y nos dio 23. Y esto nos da 18. Estos dos números son iguales. Significa que estamos observando que se cumple esto. La conclusión aquí es que la transformación de -7,8 más 5,4 es igual a la transformación de -7,8 más la transformación de 5,4. Es decir, podemos sospechar esto. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace en lo general? Pues en lo general se diría, tengo un vector v con entradas v1 y v2 y un vector w con entradas w1, w2, v y w en R2 porque pues, esta transformación vive en R2, ¿de acuerdo? Ahí está. Ahora bien, v más w es igual a v1 más w1, v2 más w2. Entonces, la transformación de v más w es la transformación de v1 más w1, v2 más w2. ¿Sale? Y esto es igual. La transformación nos hace la primera entrada por 3 y la segunda entrada por 2. 3 v1 más w1 más 2 v2 más w2. Y esto es 3 veces v1 más 3 veces w1
más 2 veces V2 más 2 veces W2. Y ordenando esto es 3 veces V1 más 2 V2 más 3 veces W1 más 2 W2. Pero este pedazo es como si nada más transformáramos a T de V, ¿de acuerdo? O mejor aún, V1, V2. Y este pedazo es como si transformáramos a T de W1, W2. ¿Sale? Con lo cual tendríamos en realidad T de V más T de W. Es decir, en lo general, lo que estamos observando es que cumple con la propiedad que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Porque la suma dentro de la transformación la separa. Entonces cumple con la primera propiedad de una transformación lineal. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la segunda propiedad de la multiplicación por escalar? A ver, hagamos un ejemplo particular para ver cómo se comporta. Digamos que hacemos alfa igual a 3 y un vector v igual a 2 números. Bueno, también propongan el alfa. A ver, primero 2 números. 6, 9. 6 y 9. Y ahora el alfa, un número. 3. Ah, dije 3 hace rato, la idea es que lo cambiaron. Bueno, pues ya ni modo. La transformación sigue siendo la misma. V1, V2 nos da que 3V1 más 2V2. Sí, esa es la transformación, ¿no? Con la que estamos trabajando ahorita. Sí, ahí está. Luego, entonces, para el caso particular, 3, o bueno, alfa por V es 3 por 6,9 y esto nos va a dar 18,27. Sale, a ver, la transformación de alfa V, que en este caso es la transformación de 3, 6,9, que en realidad significa transformar 18,27, pues es 3 por 18 más 2 por 27 y esto nos da 18 por 3 son 54 más 54 y esto nos da 104. Ok. Ahora, por otra parte, transformar 6,9 nos va a dar 3 por 6. Bueno, en realidad tengo que escribir un poquito más, no hay que ser flojos. Transformar V sería transformar 6,9 y esto es 3 por 6 más ¿qué? 2 por 9 y esto es 18 más 18 y esto es 36. Ahora, alfa por t de b sería 3 por la transformación de 6,9, que esto es 3 por esta transformación que la calculamos aquí sería 3 por 36 y esto nos da 6 por 4, 20, 3 por 6, 18. Ah, es que no sé sumar. Perdón, ahí yo me equivoqué. Aquí sería 108 y aquí es que aquí me da 108. Y lo que observamos es que también estos dos son iguales. Entonces la conclusión aquí es que alfa de t por v, en este caso particular, pues nos dio lo mismo que t de alfa v. O dicho de otra forma, 3 por la transformación de 6,9
es igual a t por 3, 6,9. ¿De acuerdo? Para este caso particular de numeritos, se cumple. Entonces, lo que tenemos que hacer es verlo en el caso general. ¿Sale? Y eso nuevamente en el caso general se escribe como, bueno, pues tomamos alfa en los reales y tomamos v igual a v1 como v2 en R2 o en B, ¿de acuerdo? Y entonces hacemos t de alfa v es igual a transformar alfa v1 v2 y esto es t de alfa v1, alfa v2 multiplicando el alfa por las entradas. Y ahora sí, aplicando la transformación, sería 3 alfa v1 más 2 alfa v2. Y esto es factorizando el alfa. Esto es alfa por 3 v1 más 2 v2. Pero estos elementos, pues es como si nada más hubiéramos transformado alfa por t de v1, v2, porque la primera entrada se multiplica por 3 y la segunda entrada se multiplica por 2. Luego entonces, pues esto equivale a alfa por t de b. ¿De acuerdo? Luego entonces, lo que estamos concluyendo aquí es que t de alfa v en lo general, pues es alfa t de v. Y con esto estamos diciendo que se cumple la segunda propiedad. ¿De acuerdo? Ya tenemos esta propiedad también. Por lo cual esta transformación, dado que cumple con esta propiedad y esta otra propiedad, t que transforma vectores en R2 hacia R, ¿de acuerdo? Descrita como t de v1, v2 igual a 3 v1 más 2 v2 es una transformación lineal. Esto es como comúnmente se trabajaría en la búsqueda o la demostración de que tenemos una transformación lineal. La realidad es que nosotros vamos a trabajar más con hacer las operaciones y las operaciones van a venir más en el sentido de trabajar con matrices. De hecho, las transformaciones se pueden ver o pueden ser muchas cosas. ¿Vale? Alguna vez les mostré el programa que transformaba imágenes. Creo que sí. ¿Sí? Bueno, y si no, pues se los vuelvo a mostrar cuál es el problema. Bueno, a ese no le hagan caso porque ese es de otra cosa. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Pero no importa, todo sea por haber abierto recientemente. Acá está, este es. Este programa se los mostré en alguna ocasión, por lo que me comentan, y era transformar imágenes, ¿de acuerdo? A ver, voy a darle, por aquí debe de haber un play. No sé por qué no me deja darle play a esto. No, es que me equivoqué de play. Acá está. Este programa nos transforma imágenes, ¿sale? Quitándole un canal de color. ¿De acuerdo? En este caso, pues, le quita el canal de color azul de alguna forma.
Bueno, pues esa forma en la que quita el canal de color azul, pues son simplemente operaciones, ¿de acuerdo? Aquí está. Son operaciones que son transformaciones. En este caso particular son transformaciones no lineales. ¿En qué sentido? Un píxel dentro de la pantalla, ¿sale? Tiene tres propiedades de color. Una entrada en color rojo, otra entrada que nos habla de la intensidad en verde y otra entrada que nos habla de la intensidad en azul. Luego entonces, en realidad, pues este es un elemento de R3, ¿de acuerdo? O pertenece a un espacio, un píxel o el color de un píxel es en realidad un punto que pertenece a un espacio vectorial de 3 dimensiones. En particular este que es un color negro, pues sus entradas son 0, 0, 0. ¿Sale? Cuando ustedes pintan un rojo natural, el rojo natural que si no estoy mal debe estar por acá. Este punto, por ejemplo, tiene entradas 255,0,0. ¿Sale? Un amarillo natural, que sería algo como este. ¿Sale? Este tiene entradas RGB. A ver, déjenme acuerdo. Esa cosa debe de estar entre... Ese es magenta, ese es cian. Este debe tener 255,255,0. Si es esa, creo que estoy mal en este. A ver, rojo con azul da magenta. Verde con azul da cian. Entonces rojo con verde debe dar amarillo. Según esto, ¿de acuerdo? Es decir, estos son vectores dentro de un espacio vectorial. La transformación que hace este programa es una transformación, ¿de acuerdo? ¿Qué está tratando de transformar? Bueno, pues como le estamos quitando un canal de color, está transformando este punto en otro punto, ¿sale? Si bien tiene entradas RGB, lo que está haciendo es tratando de cancelar una de las entradas, ¿de acuerdo? Es decir, lo está tratando de llevar de alguna forma a un canal de color o a un espacio vectorial R2 porque está cancelando uno de los colores. ¿Sale? Y es una transformación. Esa transformación que ustedes ven en este programa, ¿de acuerdo? Que en ese caso fue no verde, no azul, pero en el caso de no rojo o no verde, son transformaciones en particular no lineales, pero transformaciones de R3 a R2. Son no lineales por cómo están operadas algunos pedacitos. Son cuasi lineales. Lo que pasa es que la tercera entrada en realidad sí se utiliza con el tiempo. Pero estos son transformaciones, ¿de acuerdo? Hacen algo con el objeto que tenemos y nos representan otra cosa. La idea es que ustedes aprendan a manipular un poquito esto. Y vamos a ver qué otro tipo de objetos son transformaciones lineales y no lineales. ¿Vale? Pero de esas hablamos en un momento que regresemos. ¿De acuerdo? Vamos a detenernos por el momento hasta aquí. ¿Está bien?